Bien, muy buenas tardes. Ya son las 18 pasaditas, acá hora de Argentina. Estamos comenzando este ciclo de webinar 2021 que organiza el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Y en esta ocasión, junto con Claudia Perrou, secretaria de Extensión del departamento, y también contamos con la presencia de la decana Emma Ferrero, vamos a estar dando inicio a lo que es esta nueva jornada, en la cual hoy vamos a empezar con José Luis y con Ezequiel, en una charla que seguramente será de interés para todos. Así que les agradezco a todos por la presencia. Bueno, la saludo a Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos en este nuevo ciclo de webinars del Departamento de Ciencias Básicas, así que es una alegría para todos nosotros que estén hoy aquí. Así que adelante, Javier. Muchas Bien, bien. gracias. De nada, Claudia, antes de continuar y presentar tanto a José Luis como a Ezequiel, quería darle la palabra, como les decía recién, a Emma Ferrero, la decana del Departamento de Ciencias Básicas, en esta primer charla del ciclo. ¿Qué tal, Emma? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Gracias, José Luis, gracias, Ezequiel, por comenzar estos nuevos ciclos de webinar. Y gracias a todos por estar en estas presentaciones. Como siempre, les comento que nosotros iniciamos estos ciclos de webinar ya cuando comenzamos el ASPO hace 2 años, ya casi 2 años, y agradecerle obviamente a Javier y a Claudia que siempre están en la organización, en la participación. El objetivo de estos ciclos siempre es llegar a toda la comunidad. Como vemos, estamos llegando hasta México, como dijo Javier recién, a todos los espacios de la Argentina y del mundo que quieran participar. Bueno, yo muy agradecida. ¿Y por qué creamos estos espacios? Porque un espacio que nos sirve a todos para aprender, para llevarnos nuevos conocimientos, para lograr a gente o a interesados a iniciarse en los temas que van a presentar hoy los chicos en particular. Entonces, siempre nos dio un buen éxito estos ciclos. Por eso, bueno, un agradecimiento especial a todo mi equipo de trabajo, como siempre, y a todos los docentes que pusieron su hombro, a pesar de todo el trabajo y el laburo que tenemos en la parte virtual que continuamos, de querer presentar sus trabajos y sus actualizaciones en estos ciclos. Bueno, gracias en nombre de todo el departamento, a José Luis Ezequiel, y les damos el pase para que ellos ya hagan su presentación. Gracias. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Ya estamos por comenzar la presentación Cultivo sin Suelo, y como bien decía Emma, la van a llevar adelante José Luis Castañares y Ezequiel Larraburu, a quien ya les vamos a estar dando la palabra, pero antes quería comentarles un poquito cuál es la modalidad que nos espera en el día de hoy. Primero, antes que nada, comentarles que, bueno, comenzaremos con la exposición de Cultivo sin Suelo. La idea es distribuir la jornada en la charla de Cultivo sin Suelo y luego realizar la de avances sobre el uso de bacterias promotoras en la propagación de especies leñosas. Y la organización está prevista de la siguiente manera: que los expositores tengan aproximadamente 45 minutos para brindar su charla y luego dar un espacio de aproximadamente 15 minutos para que los presentes puedan realizar sus preguntas por el chat. Entonces, aproximadamente deberíamos contar con 1 hora de participación en cada una de las charlas. Lo que les pedimos es que durante lo que dura la exposición, por favor, tengan los micrófonos apagados para no tener ningún tipo de interferencia. Y ahora ya sí, sin mediar ninguna palabra más, le damos el espacio a José Luis Castañar y a Ezequiel Larraburu, docentes de la Universidad Nacional de Luján y del Departamento de Ciencias Básicas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Voy a ir a compartir pantalla.
Bueno, primero queríamos agradecer un poco el interés en la temática en la que trabajamos con José Luis. Lo que preparamos hoy es una especie de introducción al cultivo sin suelo, algunas pautas básicas, y generalmente nosotros organizamos una jornada más extendida, que vamos a ver si este año, cerca de diciembre, por ahí, llegamos a organizarla para aquellos que quieran profundizar un poco más. Pero en principio, la idea de la charla de hoy es hacerlo lo más o menos posible y que les sirva algunas herramientas de interés para iniciarse en el cultivo sin suelo. Bueno, José Luis, si querés, puedes empezar. Bueno, ahí se ve, ¿no? Estamos todos viendo la presentación. Perfecto, José Luis. Bueno, entonces voy a exponer sobre los diferentes sistemas de cultivo sin suelo, haciendo principal acento en la hidroponía. Vamos a ver al comienzo un poco los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Cada cosa, algunas nociones básicas de manejo, y después quedará algún espacio para preguntas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultivo sin suelo, hacemos referencia a todos aquellos métodos de cultivos en el cual las plantas crecen fuera de su ambiente natural. Eso sería para nosotros el cultivo sin suelo. Y la hidroponía, como una rama del cultivo sin suelo, es cuando se realiza el cultivo en soluciones nutritivas. Es decir, la nutrición se da exclusivamente a través de los fertilizantes disueltos en el agua. Esta es una clasificación de los sistemas de cultivo sin suelo y de la hidroponía, que no es la única, hay mucha discusión en lo que respecta a los términos, pero bueno, a mí me gusta porque es simple y nos ordena un poco, ¿eh? Entonces, como recién les comentaba, la hidroponía es una rama del cultivo sin suelo. Cuando el cultivo sin suelo se hace en agua o en algún sustrato que es inerte, es decir, que no aporta la nutrición, sino que le brinda un sostén a la planta, decimos que es hidroponía. Ahora, cuando se trata de un sustrato orgánico, que es alguna fuente de nutrientes, como puede ser algún compost, turba, en esos casos estamos hablando de cultivo sin suelo. Un poquito de historia. Por ahí si nos vamos a la historia más antigua, muchos habrán escuchado hablar de los jardines flotantes de Babilonia, de las Chiampas en México, pero bueno, un poco la hidroponía más moderna, se dice que el doctor Hericles fue el primero en proponer que podía cultivarse las plantas íntegramente en ausencia de suelo, es decir, en soluciones nutritivas. Hasta ese momento los ensayos de nutrición, o la hidroponía, por así decirlo, era únicamente con fines experimentales o de laboratorio para estudios de nutrición. Bueno, cuando él propone esto, en principio tuvo un fuerte rechazo de la comunidad universitaria a la que pertenecía, entonces él desarrolla casi todos sus experimentos en soledad o buscando algunos sponsors. Y fue ahí que él propone en 1937 el término hidroponias, ¿no? Como una conjunción de dos términos, del griego hidros, agua, y ponos, labor o trabajo. Y es así que nace el primer libro que tenemos de hidroponía. Algunas de las ventajas, que no son las únicas, pero son las más importantes me parecieron, es que se puede optimizar mucho el espacio, es posible producir en climas variados, no se usa maquinaria agrícola, hay una mayor higiene de los cultivos por el hecho de que crecen aislados del suelo o en ambientes protegidos. Paradójicamente, que cultivamos en agua, reducimos significativamente el uso de agua. Esto es porque se utiliza el 100% del agua, es decir, se reducen significativamente las pérdidas. No hay pérdidas por infiltración, por escurrimiento, como cuando uno riega, es decir, todo el agua que uno se le da al cultivo es aprovechada. Entonces, de esta manera se puede
puede reducir respecto a un cultivo tradicional significativamente el consumo de agua. Al aislarnos del suelo, podemos cultivar en lugares en donde el suelo es de mala calidad, y podemos cultivar próximo a las ciudades. Algunas limitaciones es que se requiere una inversión inicial. Todo va a depender de acuerdo al sistema por el que uno opte o al cultivo que quiera hacer, pero hay una inversión inicial que hay que considerar. Se necesitan ciertos conocimientos especializados, por lo menos algunos conceptos básicos de lo que es nutrición, fertilización, algo de fisiología vegetal, dependencia energética, dado que muchas veces, generalmente necesitamos bombas para hacer recircular las soluciones nutritivas, entonces debemos garantizar la provisión energética y contar con agua de buena calidad. Vamos a ver un poco de los sistemas hidropónicos. Una primera clasificación es en sistemas abiertos y cerrados. Los primeros sistemas eran sistemas abiertos, es decir, que la solución iba a pérdida, no se reutilizaba. La ventaja que tiene es su simplicidad, pero tenemos una desventaja económica por el hecho de que no estamos reutilizando nutrientes que representan un costo, y ambientalmente podríamos estar generando algún tipo de contaminación. Los sistemas cerrados, que es hacia lo cual se tiende actualmente, son cerrados dado que hay una recirculación de la solución nutritiva, con la consiguiente ventaja económica y ambiental, pero el manejo se complejiza un poco, dado que al haber interacción entre las raíces y el sustrato y la solución, se van produciendo cambios que debemos ir corrigiéndolos. Y esta es una clasificación muy general de los diferentes sistemas, que ahora los vamos a ir viendo con imágenes. No es la única, van a ver que incluso hay algunos sistemas intermedios, pero bueno, estos son los más comunes, que los vamos a ir viendo. Esto se llama el sistema de DFP, que es sistemas de drenaje profundo, en lo cual es un contenedor relleno con algún sustrato sólido que le da sostén, puede ser alguna perlita, piedras, leca, y cada tanto se va inundando este sistema con la solución nutritiva. Se va inundando con la solución nutritiva y va drenando. Entonces quedaría el sustrato sólido humedecido, y uno cada tanto, con la ayuda de algún programador, le vamos suministrando los riegos cada una hora y algo, viendo que no se nos seque demasiado el sustrato. Se usa fundamentalmente en cultivos de fruto, aunque no está tan difundido en el país. Sistema NFT, este es uno de los más difundidos mundialmente, incluso en el país, que se usa fundamentalmente para hortalizas de hoja, donde esquemáticamente acá lo tenemos, es un caño, puede ser cuadrado, rectangular, cilíndrico, a través del cual circula una solución nutritiva. Es una capa de la solución nutritiva que, como puede verse acá, se lleva desde un contenedor hacia la parte superior. Este caño tiene una pendiente y por gravedad reingresa al contenedor. Esto con un timer se van dando los pulsos de riego. O sea, los primeros sistemas era continuo, hoy se tiende a tratar de optimizar, un tema de costo energético, de acuerdo a las temperaturas y a la época del año, se van dando pulsos que puede ser de 15 minutos de riego y 15 de parado, 15 y 30. Acá tenemos algunos sistemas, como pueden ver hay variedad de diseños, en este caso son caños rectangulares, hay diferentes materiales de PVC, polipropileno. Todos estos son de acá, de la zona. Hay algunos sistemas también verticales, que
En estos casos, en los sistemas verticales o piramidales, hay que tener precaución del sombreo entre estrato y estrato. Es un error muy frecuente que a veces con el objetivo de ahorrar espacio se ponen estantes muy próximos entre sí, entonces las plantas de abajo crecen sombreadas y tienden a alargarse. Por eso hay que tenerlo presente, eso. Estos son sistemas, la imagen que tenemos acá abajo, sistemas tipo columnas verticales. Y una precaución que hay que tener, o un cuidado, es en el material, porque a veces uno por ahorrar compramos el material más económico, el PVC, y el PVC si no es de muy buena calidad, en 1 o 2 años nos pasa eso, se empieza a desgranar todo, se reseca. Esto es porque el PVC está pensado para conducir agua, pero el hecho de conducir fertilizantes disueltos hace que estos sólidos puedan corroer o degradar los materiales, y al cabo de 1 o 2 años uno los toca nomás con el dedo y ya se desgrana. Sumado a esto, si vamos con un PVC o con algún material que sea de poco espesor, translúcido, lo que va a pasar es que se nos va a llenar de algas, de verdín. Eso es muy común. En 15, 20 días de iniciar el sistema ya lo vamos a ver todo lleno de verdín. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hasta puede darse un manito de pintura por su exterior. Esto es más de lo que les comentaba. Y otro sistema muy difundido es el sistema de raíz flotante, también es llamado floating o balsa flotante. Es un sistema más simple en su construcción, porque es una pileta de unos 20, 30 centímetros de alto, que ni siquiera ni hace falta que tenga fondo, nomás se puede hacer una estructura de madera, de algún otro material, y se cubre en su interior se coloca un nylon, polietileno de 500 micrones, por ejemplo, y sobre este se coloca la solución nutritiva y se colocan planchas habitualmente es un telgopor, se recomienda uno que sea de media a alta densidad, perforado, sobre el cual se insertan las plántulas. Y las plantas van a estar constantemente en contacto con la solución nutritiva. Lo importante en estos sistemas es garantizar la oxigenación del agua. En los sistemas anteriores de NFT, la misma recirculación del agua provocaba esta oxigenación. En estos casos, corremos el riesgo de que si el agua no se agita lo suficiente, disminuya el oxígeno disuelto y podemos tener problemas de hipoxia en las raíces. Entonces, en nuestro sistema hay que garantizar, poner algunas bombas que recirculen el agua, incluso algunos hasta les inyectan oxígeno. Como podrán ver, hay diferentes también diseños, pero todos más o menos con el mismo principio. Otra técnica que está más o menos incipiente, por lo menos en el país, es lo que se llama la aeroponía, donde el principio hay un reservorio de las soluciones nutritivas y a través de unas bombas que generan alta presión junto con unos pulverizadores tipo Fogger, se da una neblina de la solución nutritiva a las raíces. Entonces, de esta manera se optimiza mucho más el consumo de agua, dado que es mínimo. Se usa fundamentalmente para especies de frutos, acá lo tenemos esquematizado. También hay algunas experiencias para papines, se están dando bien. Ya tenemos algunos otros esquemas. Y por último, dentro de los sistemas tenemos el sistema de cultivos sin suelo, o también llamado en cultivo en sustrato, en donde esquemáticamente lo tenemos así, son unos contenedores con un sustrato, que el sustrato puede variar de acuerdo al costo, a la facilidad de adquisición o a la experiencia que uno tenga.
puede ser alguna mezcla, habitualmente son mezclas de algo de turba, de perlita, vermiculita, se usa también cáscara de arroz, fibra de coco, arena también, en donde el sustrato le sirve como sostén y a través de un sistema de riego, habitualmente es un sistema de riego por goteo, se da la solución nutritiva. Y se usa fundamentalmente para especies de fruto. Es una experiencia que estamos llevando en la universidad, ya hace 3 años que tenemos un cultivo de frutilla, en este caso son sacos, que vienen con un sustrato mezcla específico para frutilla, y no sé si se puede ver acá en la imagen de arriba, por dentro del sustrato va una cinta de riego por goteo, y tenemos un tanque en que aloja el fertilizante, entonces a través de un timer le damos 3 o 4 pulsos de riego en el día, de 1 minuto a 2 minutos, que distribuye la solución nutritiva. El cultivo de tomate en los últimos años está teniendo muchísima difusión en hidroponía, dado que tanto el tomate como la frutilla tienen muchos problemas de patógenos, sobre todo de hongos, hongos e insectos de suelo, y de esta manera podemos reducir significativamente las aplicaciones de agroquímicos y los problemas sanitarios, entonces una alternativa muy interesante. Hay algunas experiencias también con curbitáceas, como tenemos acá. Bueno, y más tomate. Y un poco lo que se viene ahora también, se está hablando de los microgreens o baby leaf, que ya hay muchos restaurantes, incluso que los tienen ahí exhibidos. Y ya en el mundo también se está hablando lo que son plant factories, es decir, fábricas de plantas, en donde las plantas están en ambientes totalmente automatizados, artificiales, se les da la iluminación específica que favorece el crecimiento, el fotoperíodo adecuado, se climatiza el ambiente, y de esta manera funciona también más como una fábrica, en donde está todo bien regulado, los tiempos y demás. ¿Cuáles serían los requerimientos básicos? Por lo menos deberíamos contar con un invernadero. El invernadero nos va a permitir ampliar la ventana de producción y dándonos un poco de protección contra los factores climáticos fundamentalmente. Estos se pueden clasificar de acuerdo al volumen de aire en calientes o fríos, es decir, los invernaderos son más pequeños, tienden a calentarse más pronto, y podemos tener algunos problemas, entonces ahí hay que prestarle más atención a la ventilación. Y por otro lado tenemos invernaderos que se suele llamar fríos, cuanto más altos sean, o mayor posibilidad de tener ventilaciones, mejor vamos a andar. Hay que tener en cuenta la orientación de acuerdo a los vientos dominantes de la zona y la incidencia solar, las medidas, que va a variar de acuerdo al terreno disponible, a la rentabilidad de la actividad y al capital con que uno pueda contar para comenzar. Y es importante tener en cuenta la ventilación. Mínimamente debemos contar con apertura en los laterales, frontales también sería ideal, y cenital, es decir, en el techo, sería muy importante también, dado que el aire caliente tiende a ascender, muchas veces al no contar con una abertura cenital se nos puede formar una capa de aire caliente, y que eso dificulta la ventilación. Entonces, al tener una abertura en el techo, el aire caliente tiende a salir, y eso genera un efecto de succión que favorece la entrada de aire más fresco, ¿no? Y de acuerdo a las estructuras, tenemos invernaderos de madera, de metálico y combinado, y de acuerdo a las cubiertas, lo más común es el nylon, el vidrio eran los primeros invernaderos, y policarbonatos hay algunos. Todo esto va a variar de acuerdo a
al capital que uno tenga, ¿no es cierto? Generalmente los metálicos son los más costosos, cuesta el doble prácticamente que un invernadero de madera, aunque la vida útil aumenta significativamente. Algunos tipos de invernaderos, ahí tenemos arriba invernaderos a 2 aguas, también son llamados capilla, de arriba a la derecha es multicapilla, tenemos tipo túneles, tipo como parabólicos también son llamados, tipo parral como tenemos ahí abajo. Eso van a variar de acuerdo a la zona también. Esta última imagen se llaman tipo góticos también. También es recomendable contar, sobre todo en zonas que tienden a tener temperaturas muy elevadas, muy soleadas, con algunas mallas que nos permitan reducir un poco la temperatura, sobre todo en el verano. Vienen algunas mallas llamadas tipo aluminizadas, que no es lo mismo que una media sombra, porque las mallas, la ventaja que tienen es que bajan la radiación, bajan la temperatura, pero sin modificar significativamente el espectro de la radiación, que no es lo mismo que una media sombra, que si es muy opaca puede hacer que las plantas se nos alarguen, ¿no? Perciben como que están creciendo en oscuridad y tienden a alargarse. Por eso es muy importante ver el porcentaje de sombreo de las medias sombras. Es más de un 30%, adentro un 30, 50% no sería conveniente. Después vienen algunas de color, que favorecen el crecimiento de los cultivos. Se están usando las blancas como una alternativa a las negras y un intermedio entre las aluminizadas y las negras. Contar con cobertura en el suelo, porque en el suelo por un lado pueden crecer malezas, que pueden ser reservorio de hongos, de microorganismos, ¿no? Y de insectos que pueden afectar al cultivo, entonces es importante contar con cobertura en el suelo. Lo más común, lo más recomendable son estos que se llaman telas geotextiles, que tienen porosidad, entonces infiltran el agua, sino algún tipo de relleno con empedrados o arenas. Estos son los más comunes. Respecto de la calidad del agua, siempre antes de empezar un proyecto, es importante contar con un análisis de agua. Cuando alguien me consulta sobre la formulación o sobre algo, lo primero que le digo, veamos el agua, y eso nos va a determinar, primero, si vamos a poder usar esa agua, o si no, si tenemos que recurrir a alguna otra alternativa, de agua de ósmosis, agua de lluvia, porque puede ser que el agua esté o contaminada con algún microorganismo, o que tenga un nivel de sales que sea perjudicial para el cultivo. Entonces, mínimamente deberíamos contar con un análisis físico-químico. Esto es más o menos lo mínimo de un análisis que nos va a dar el pH, la conductividad, ver sodio, carbonatos, bicarbonatos y otros nutrientes, ¿no? Potasio también es importante. Que todo esto van a hacer a la que es la calidad del agua, ¿no? Estas son diferentes maneras de presentar un análisis de agua. Esto sería, fíjense en las últimas filas, nos estaría dando, este sería un análisis biológico, un microbiológico también sería conveniente, aunque sea una vez cada tanto, ver si el agua no está o no contaminada. Algunas alternativas, cuando vemos que el agua es de mala calidad, es untar agua de lluvias. Son algunas alternativas que han hecho algunos productores en las caídas, en las canaletas de los invernaderos, se conduce el agua hasta algún reservorio, o vienen algunos equipos llamados equipos de ósmosis inversa, que a través de unos filtros reducen las sales presentes. Respecto de la solución nutritiva, que es lo que vamos a través de lo cual vamos a darle la nutrición a nuestros cultivos, tengamos presente que una planta necesita para crecer dióxido de carbono y agua, ¿no? Y elementos que se llaman elementos esenciales.
Un elemento esencial, ¿qué es? Es un elemento, o un nutriente, o un mineral, sin el cual la planta no puede completar su ciclo vital, que es específico, es decir, no puede ser reemplazado. Un nitrógeno uno no lo puede reemplazar con potasio o con calcio, sino que son por eso que son específicos, y que están involucrados en el metabolismo de las plantas. En las plantas hay 16 elementos que son esenciales, y a su vez estos elementos se dividen en macro y micronutrientes. Esta diferenciación entre macro y micro no es respecto a la importancia, no es que un macro es más importante que un micro, sino las cantidades necesarias. De los macronutrientes las plantas necesitan mayores cantidades, por eso que es más frecuente notar una deficiencia de un macro que de un micro. Y hay algunos elementos llamados benéficos, que a veces pueden sustituir parcialmente a un macro o dar algún elemento o dar algún efecto benéfico. Estos son una tabla periódica que hace referencia a los elementos presentes en la naturaleza, por ejemplo, conocidos hasta el momento, y estos tamaños son los más comunes o los que a los más frecuentes en las plantas, ¿no es cierto? Y acá tenemos una curva de crecimiento, cómo sería el crecimiento en función de los nutrientes. Fíjense, nosotros tenemos en el eje horizontal, vemos a medida que vamos aumentando el nivel de un determinado nutriente, qué es lo que va pasando. Una zona, pasamos de, miren la curva, vayan siguiendo la curva roja, luego el azul, vemos que se traduce en un aumento en el crecimiento. Después llegamos a la zona verde, que es lo que se llama una zona de consumo de lujo, es decir, que por más que uno le aumente el nivel de ese nutriente, la planta no va a crecer demasiado, entonces ahí estaríamos un poco desperdiciando recursos, y después si nos pasamos para el otro lado podemos tener problemas de toxicidad. Y esto es muy importante, esta se llama la ley del mínimo, que se esquematiza con esto, imagínense un barril, donde cada una de estas, las varillas, se llaman las duelas, ¿no es cierto? Que algún elemento que esté faltando, por más que el resto esté en su estado óptimo, me va a limitar el crecimiento. Es decir, como si fuese en un barril, me está faltando una de estas duelas, por más que todas las demás estén presentes, esa que me está faltando me va a limitar hasta cuándo puedo llenar yo mi barril. Entonces, mi solución nutritiva va a estar constituida por los fertilizantes disueltos en el agua. Y esto es muy importante, tener presente que no hay una solución nutritiva ideal para todos los cultivos. Esto va a variar de acuerdo a la especie, a la etapa del crecimiento, sobre todo una especie de hoja, más o menos los requerimientos van similares, pero una especie de fruto, por ejemplo un tomate, no son los mismos en la etapa vegetativa que en la etapa reproductiva. Tomate, una frutilla, un pimiento, entonces lo vamos a ir variando. De acuerdo a la época del año, tampoco va a ser igual, de acuerdo a la temperatura y la calidad del agua. Por eso es muy difícil, o no es lo ideal dar una receta. Dame una receta para el crecimiento, bueno, depende del análisis de agua, depende de dónde están, depende del cultivo. No es que uno baja una fórmula y eso aplica para todo, no hay una receta universal. Por ejemplo, acá un relevamiento de algunas de las tantas formulaciones o soluciones nutritivas. Hay muchísimas, van a ver. Hay miles, si ustedes buscan en internet, van a ver que hay muchísimas formulaciones. Entonces, para iniciarse, muchos recurren a soluciones preparadas, es decir, compran algunas formulaciones o fertilizantes llamados compuestos, que la ventaja que tiene es simplicidad, pero la desventaja es que a veces es muy difícil realizar correcciones de algunos nutrientes. A veces me pasa que con personas que compran alguna solución y aparece una deficiencia de potasio, y bueno, ¿y cómo lo corregimos? Y no sabemos, porque a veces vienen varios fertilizantes sin rotular, son varias bolsitas, uno no sabe cuál es el potasio, cuál es el calcio, entonces es más difícil hacer las correcciones. El hecho de, por otro lado, formular uno mismo,
permite hacer correcciones puntuales de los nutrientes, pero hay que tener unos conocimientos mínimos de formulación y de nutrición. Y lo mínimo con lo que deberíamos contar para realizar un monitoreo de nuestra solución nutritiva es de medidores de pH. El pH, recuerden que es una medida de la acidez, es una escala que va del 0 al 14, y medidores de conductividad eléctrica. Eso es lo mínimo que tenemos que contar. El pH, recuerden, como recién les comenté, es una escala que va del 0 al 14, idealmente tendríamos que andar en 5,5 o 6. Estos valores, fíjense, lo podemos ver en este esquema, es el diagrama de Tau, en donde se ve que cuanto mayor es el espesor de la barra, mayor es la disponibilidad de nutrientes. Fíjense que la mayor disponibilidad de nutrientes lo tenemos en pH de 5,5 y 6. pH muy bajos, muy elevados, pueden hacer que muchos nutrientes, muchos elementos cambien su forma química y no estén disponibles para las plantas, y puede generarse una deficiencia. Esto es lo que se llama la biodisponibilidad, es decir, una deficiencia de nutrientes y que a veces no se corrige aumentándolo. Es muy común la deficiencia de fósforo, por ejemplo, la más común de acuerdo a errores en el pH, y que generalmente no se corrige aumentando el nivel de fósforo, sino modificando el pH. Porque, como recién les comentaba, va a variar la forma química, que acá tenemos esquematizadamente cómo es la forma química en que es absorbido cada elemento esencial. Esto es lo más importante, sobre todo para el fósforo. Fíjense, las plantas fundamentalmente el fósforo es absorbido como fosfato diácido, ese que tenemos ahí, H2PO4, y en menor proporción como fosfato monoácido. Entonces podemos ver que la máxima disponibilidad de fosfato diácido lo tenemos como APH de 5,5 y 6. pH más elevado, tenemos casi todo el fósforo como fosfato, que nos va a precipitar como, más común es que precipite como fosfato de calcio, y no va a estar disponible para las plantas. ¿Y cómo regulamos el pH? Lo más común es tender a bajar el pH, ya que el agua es suele ser neutra o alcalina, sobre todo en esta zona, por la presencia de bicarbonatos. Además los fertilizantes tienden a subir un poquito. Entonces lo más común es tener que reducir el pH, que se reduce con ácidos agrícolas, ácido fosfórico, ácido nítrico, y en menor proporción con ácidos sulfúricos. La conductividad eléctrica es una medida de los iones presentes en la solución, que los conductímetros miden en decisiemens por metro o milisiemens por centímetros, que son equivalentes, son microsiemens. Hay algunos conductímetros que miden en TDS, eso viene del inglés, que es sólidos totales disueltos, partes por millón. Acá tenemos las unidades de conversión. El valor que tenemos en TDS, multiplicándolo por 1,5 ya lo podemos convertir a microsiemens. Y acá tenemos, por ejemplo, esquemáticamente, cómo de acuerdo al aumento en la conductividad se va a traducir en una reducción en el rendimiento, porque cuanto mayor es la conductividad, el agua está más salinizada, y a las plantas le dificulta más absorber el agua con los nutrientes, entonces se va a resentir el crecimiento. La temperatura es importante porque nos va a influir en el crecimiento de las raíces, en la absorción de nutrientes y en el oxígeno disuelto, y en la solubilidad de los fertilizantes. Lo más común y recomendable es que los tanques de fertilización, fundamentalmente en estos sistemas de NFT, estén enterrados, por un lado por un tema práctico, ya que el agua por gravedad, es decir, el agua regresa por gravedad a los tanques, y al estar enterrados permite regular un poco mejor la temperatura. Entonces es importante contar con algunos elementos para monitorear tanto la temperatura ambiente como la temperatura de la solución. Acá tenemos la relación entre
temperatura y solubilidad del oxígeno. Idealmente las plantas tendrían que tener alrededor de un 8% como mínimo, 8 partes por millón de oxígeno disuelto. Entonces, acá podemos ver que temperaturas muy elevadas disminuyen el oxígeno disuelto, entonces podemos tener algunos problemas de hipoxia en las raíces. Y también temperaturas muy bajas pueden hacer que los fertilizantes precipiten o no se disuelvan con facilidad, como tenemos acá algunos ejemplos. Entonces, esos fertilizantes que precipitan, es decir, que están sólidos en el agua, no van a estar disponibles para las plantas. Acá me quedó repetida, perdón. ¿Cómo puedo mejorar el oxígeno disuelto? Se pueden colocar algunas bombas de aire o de agua, recircular el agua o algunos venturis. Ahora lo vamos a ver. Hay algunos medidores de oxígeno disuelto que podríamos contar, no son económicos. Y algunos problemas de falta de oxígeno en las raíces van a ver que las vemos así, tipo marronadas. Entonces acá tenemos recirculación a través de bombas. Fíjense, las raíces deberían estar así, bien blancas. Y un venturi que es manera simple explicándolo, es un caño al que se le reduce la sección, entonces el agua al pasar por la solución al pasar por ese lugar, aumenta la velocidad, porque reducimos la sección, y ese aumento en la velocidad genera una succión. Entonces lo que vamos a ver es que está generando, está absorbiendo agua, que ingresa junto con el retorno. Tenemos una medición de oxígeno disuelto. Un cultivo hidropónico lo podríamos dividir en 2 o 3 etapas. Primero va una de la siembra hasta el trasplante. Una segunda etapa, después tenemos la llamada primera etapa o fase 1 y una fase 2, que la etapa inicial de la siembra puede variar de acuerdo a la época del año, a la temperatura, 15 a 21 días en lechuga y de 8 a 10 días en una rúcula o albahaca. Tengamos presente nomás que en lechuga se coloca una semilla por celda, por espuma o por cada celda del plag. Y en rúcula, albahaca, especies que normalmente se cosecha un manojito, se colocan 5, 7, incluso más semillas, hasta 10 se pueden colocar. Perdóname si voy medio rápido, pero quiero cumplir con los tiempos. Sí, estamos más o menos. Este es un ejemplo de una plantinera para donde cumplimos de la etapa inicial. Este es un productor, Matías, de acá de la zona de Cardales. Después tenemos una primera etapa, que es donde las plantas desde el trasplante las tenemos una menor separación. Normalmente es unos 10, 15 centímetros entre plantas, 12 centímetros, y después los pasamos a una fase 2, que es llamado segunda fase, que también puede durar unos 15, 20 días de acuerdo a la época, y de ahí vamos hasta la terminación. ¿Estamos bien con el tiempo? Aproximadamente 10 minutos, José Luis, para estar muy, muy bien. Así que tranquilo. Bueno, entonces listo, vemos un poquito los síntomas de deficiencia, lo vemos por ahí por arriba, un poco bien lo de plagas, y después así queda un poquito para charlar. Los síntomas de deficiencias de los nutrientes, lo primero que tendríamos que tener presente es que los nutrientes se clasifican entre móviles e inmóviles. ¿Qué significa esto? Un nutriente móvil significa que se removilizan desde hojas más viejas a las hojas más jóvenes, y los inmóviles no. Parece algo menor, pero es importante porque de esta manera nos damos cuenta. A veces, por ahí me envían una foto de una deficiencia, lo primero que pregunto ¿es hojas jóvenes o viejas? Si es una hoja joven, entonces, bueno, sí, puede ser un calcio, un boro, deficiencia. Hojas viejas, puede ser una deficiencia de nitrógeno, de potasio, que son las más comunes.
algunos tipos de elementos. Y esto es importante tener presente también. Y vemos los más comunes. El nitrógeno es una de las deficiencias más comunes porque es el elemento que se necesita en más cantidad. Lo que se suele ver es un nutriente móvil, entonces vamos a ver los síntomas en las hojas más antiguas, y se ven eso, clorosis, en la clorosis que se llama hoja verde pálido, o hasta se pueden poner amarillas o blancas, y una reducción en el crecimiento. Esto es un síntoma de deficiencia de fósforo, que se ve esto, es muy característico el color violeta en las hojas, es muy común en rúcula, este año lo vimos mucho en rúcula, en invierno sobre todo, que se dificulta la absorción del fósforo, en tomate puede aparecer. Deficiencia de potasio, que suelen verse así en hojas viejas, bordecitos así amarillos, pueden aparecer también después cuando va avanzando, se va secando, muriendo el tejido. Lo ideal es no llegar hasta esto, las puntiaduras, eso si lo agarramos a tiempo, los bordecitos cloróticos, podemos revertirlo. Una vez que ya se seca, ese tejido muerto es irreversible. Deficiencia de calcio, que es común sobre todo ahora que empieza el calor, se ve en hojas jóvenes, tejidos jóvenes, porque el calcio se mueve únicamente por xilema, es decir, junto con la transpiración. Y los tejidos jóvenes o algunos frutos tienen una reducida capacidad de transpirar, entonces no llega el calcio. Y es muy común, ahora que hace mucho calor, que las plantas transpiran mucho y no alcanzan a suplir esta deficiencia. Pero es muy común, a veces se puede suplementar con algunas aplicaciones foliares de calcio. El magnesio, que pueden verse así tipo mosaico, que se llaman así tipo moteados, manchitas. El azufre, que no es tan común, pero puede aparecer como una clorosis más generalizada y una reducción en el crecimiento. El hierro, que se suele ver, en hidroponía, en rúcula se ve mucho, lo habrán visto también en algunos cítricos o jazmines, que se ven así las hojas, se dice la clorosis férrica, le dicen, porque se ven las nervaduras verdes y la lámina se pone más amarilla. Y algunos deficiencias de micronutrientes. El boro, que es muy importante en la fecundación, sobre todo en frutillas, a veces se hacen aplicaciones foliares de boro, también el boro complementa con el calcio, favorece la absorción, pueden verse algunas deformaciones también en las hojas, es lo mismo que el cobre, algunas manchas o deformaciones, no son tan comunes. Y algunas deficiencias, algunos problemas, esto que recién les comentaba es el tip burn, bordes quemados, pero que no es causado por una deficiencia, porque no es que le esté faltando, sino hay problemas con la removilización del calcio. Vienen algunas variedades que son tolerantes al tip burn, es más común en verano, a veces hay que ir jugando con un tema de variedades, con las buenas regulación de las temperaturas, la ventilación, algunas aplicaciones foliares, es un manejo más integral. Florecimiento prematuro a veces puede pasar, variedades que por ahí no son de la época, pasa por ejemplo una variedad de invierno, cuando ya empiezan los primeros calores, nos demoramos, se florecen, se alarga el tallo, y esa es una planta que ya cambia el sabor y la calidad del producto. En el campo dice, se nos fue en flor la planta, lo ideal es no llegar a eso. La falta de oxigenación en las raíces, todo esto que veíamos con anterioridad. Y respecto de la enfermedad, es importante tener en cuenta que en fitopatología se habla del triángulo de la enfermedad, es decir, para que se manifieste una enfermedad,
se tienen que dar 3 cosas: una planta susceptible, la presencia de un patógeno y condiciones ambientales favorables. Nosotros atacando al menos uno de estos 3 vértices del triángulo, podríamos prevenir las enfermedades o combatir. Las más comunes en hidroponía es el Pythium. Sobre todo no es común en condiciones, no es algo que aparezca habitualmente, sino como cuando hay problemas de higiene. Se ven así las raíces negras, a veces aparece mal olor, y los vemos así: las plantas se marchitan durante el día cuando hace calor, y durante la noche, que baja la demanda evapotranspirativa, se recuperan un poco. Ahí es muy difícil, cuando se nos mete el Pythium dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es ya renovar todo. Es muy difícil combatirlo una vez que ya está presente. Normalmente viene con el plantín, si son plantines de mala calidad o de mala higiene. El Fusarium, que también provoca un marchitamiento, y nos damos cuenta porque hacemos un corte y los vemos así en los tejidos fucsias, de ese color. Esclerotinia, que no es común, a veces aparecen plantas aisladas, porque los esclerosios son unas estructuras de resistencia del hongo que habitualmente están en el suelo. A veces vuelan, y por acción del viento o contaminación humana, que vayan a parar el cultivo. A veces se ven plantas aisladas, pero no es algo generalizado. Y se ve eso que es moho blanco, una pelucita blanca. Mildew, o mildew que se pronuncia, o bremia también, es eso: se ven manchas cloróticas de un lado y del otro lado vemos como las esporas del hongo. Aparece mucho, genera muchos inconvenientes, sobre todo en invierno y cuando hay alta humedad ambiente y muchos días nublados. Ahí hay que ir jugando con la ventilación del invernadero. El oidio, que es como un polvillo blanco que se nos forma, no nos va a matar la planta, pero sí estéticamente puede generar algunos inconvenientes. José Luis, aproximadamente 3 minutitos. 3 minutitos. Bueno, vamos con el moho gris, que a veces aparece, la botritis. Y algunos insectos, digo los más comunes que suelen aparecer: los thrips, que son unos hongos unos insectos muy pequeñitos, que causan bastante inconvenientes, van así alargaditos, y que causan esto. Los van a ver con manchas plateadas y después se van muriendo, se van pudriendo las plantas. Y los pulgones, que también causan bastante inconvenientes, causan así picaduras que pueden deformar a las hojas y también pueden ser transmisores de virus. En estos casos se va a un manejo integral. Vamos a, por un lado, trampas, las trampas cromáticas, que son estas que ven acá, que son pegajosas. Los insectos vienen ahí atraídos por los colores y quedan pegados. Nos sirven para controlar y también para monitorear. También suelen colocarse algunas mallas antiáfidos en los ventanales, y bueno, y controlar la higiene también del cultivo. Y bueno, creo que llegamos. Ahí queda mi correo electrónico por si quedó alguna duda, algo que no alcanzamos a responder hoy. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Más que interesante la charla que acabas de brindarnos. Y ahora, bueno, dejamos, como habíamos planificado, unos minutos para todos los que quieran expresarse por el chat, ya sea con alguna pregunta, con algún comentario. Ahí lo tenemos seguramente a Ezequiel, que quizás va a estar atento ahí al chat para retomar la pregunta, que va a saber más del tema que en mi caso. Y bueno, nuevamente, José Luis, agradecerte antes que nada la charla que brindaste, que realmente fue de interés para todos los participantes. Ahí lo Javier, tenemos a Mariano, que está levantando la mano, ¿verdad? No sé si la puedo hacer verbal o por escrito. Y ya le vamos a dar el permiso, Mariano. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está ahí. Adelante, Muchas adelante. gracias.
para felicitar a la universidad, para agradecerle al maestro Cocho siempre su conocimiento, y me parece que ya que estamos en un grupo diverso, sería interesante que Cocho nos hable de cierto boom que está viviendo la hidroponía en este momento, porque es impresionante, todas las semanas nos enteramos de nuevos productores. En fin, sería interesante, él ha hecho una descripción muy prolija de la historia, de la tecnología, de los procedimientos, pero sería bastante interesante una idea del boom que ha tenido en estos 2 años. Me parece que va a ser un tema rico para el conocimiento del público. Y reitero el agradecimiento y la felicitación a la universidad. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Mariano es un amigo, se presenta como verdulero y agricultor. Tenemos un grupo de WhatsApp de hidroponistas que somos 250 y ya no pudimos admitir más gente. Hay gente de todo el país, gente desde Jujuy hasta Ushuaia haciendo hidroponía en todo el país. Y sí, en los últimos años vimos un boom. Todo el tiempo estamos recibiendo consultas, tanto gente, productores, como que quieren diversificarse o porque las condiciones climáticas del suelo no se los permite, como gente hobbyistas o que no tienen espacios. Es muy muy diverso el público, diferentes los motivos por los cuales la gente llega a la hidroponía, así que estamos muy contentos, muy contentos por la difusión. Hace unos 4 o 5 años ni se hablaba casi de hidroponía y es muy frecuente. Sí, muchas veces permite aprovechar el espacio que por ahí no permite la realización de cultivos tradicionales, esta cuestión de espacio en las ciudades que no tienen suelos disponibles o suelos aptos para el cultivo de hortícolas, y el sistema hidropónico viene a subsanar. Y aparte también el tema de la economía del agua, que en algunas regiones donde el agua es muy escasa, también han funcionado bien estos tipos de cultivos. Gracias, Ezequiel. Gracias, José Luis. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, ya sea de manera oral, como lo hizo Mariano, o a través del chat. Todavía tenemos unos minutos antes de la próxima ponencia. Yo, mientras tanto, Javier, si querés, a modo de entretiempo, ¿no? Antes de continuar con la siguiente charla, les dejé disponible en el chat algunos links que les puede ser de interés. En el primer caso es el link al resto de los webinars que se van a llevar adelante en este ciclo 2021. Por otro lado, una breve encuesta, por si la quieren ir completando o más adelante. Recuerden que todavía nos falta otra charla. Y por último, quienes deseen tener un certificado de asistencia al webinar, también lo pueden hacer a través del último link. Nada más que eso, Javier. Gracias, Claudia. Vemos que no hay preguntas en el chat. Ahí tenemos una pregunta. No sé si la querés leer vos, Ezequiel, y quizás acomodarla según el lenguaje apropiado. Dice, pregunta, ¿cómo combatir el oidio con métodos biológicos? Y eso estamos tratando de... Sí, Gastón, productor de Mar del Plata. Sí, el oidio, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué condiciones se manifiesta. Siempre se va a manifestar cuando hay agua libre sobre las hojas. Entonces, lo primero que deberíamos garantizar es una buena ventilación del invernadero. A veces en invierno sí tenemos toda una semana de días muy bajos, de bajas temperaturas, perdón, y alta humedad se dificulta, pero bueno, eso es lo primero. Y después, últimamente en la hidroponía, todos los cultivos están teniendo un auge, todo lo que son los biosinsumos, con tricodermas, se están usando los bacillus, también se están usando aplicaciones foliares, fundamentalmente con eso.
Sí, como vieron ahí para la enfermedad había 3 puntos. Primero, las condiciones ambientales, viendo eso de cuidar el agua en las hojas. Segundo, el control biológico de la gente que produce la enfermedad. Y la tercera es, bueno, ver si la planta es susceptible o si se puede elegir una variedad alternativa, por lo menos, o ir rotando variedades también. A veces el monocultivo también puede generar que uno tenga que cada tanto volver a sanitizar todo el sistema hidropónico para evitar estas cuestiones. Hay otra pregunta que dice, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar el agua en un sistema cerrado? Eso va a depender de la calidad del agua. Si tenemos un agua de buena calidad, porque tengamos presente que los fertilizantes representan un costo, ¿no? Si tenemos un agua de buena calidad, un agua de Omo, si pongámosle agua de lluvia, podemos tirar más tiempo, por ahí 3 ciclos, 4. Ahora, si tenemos un agua de mala calidad, por ejemplo, lo veo mucho en esta zona, agua con mucho sodio, por ejemplo, o bicarbonato, que eso tienden a acumularse y nos empiezan a provocar deficiencias de otros elementos. Por ejemplo, es muy frecuente, lo veo con mucha frecuencia, un exceso de sodio en el agua genera deficiencias de potasio, porque compiten. Entonces ahí vamos a tener que hacer renovaciones más frecuentes, una vez por mes. Pero de lo contrario, si tenemos un agua de buena calidad y en la medida que uno vea que no hay deficiencias importantes o que las podemos ir corrigiendo, podemos tirar un poco más. Sí, a veces depende también del sistema que estemos proponiendo. Hay sistemas de filtración que lo que hacen es volver el agua a cero, entonces uno podría usar un sistema de filtración para tratar de generar esta cuestión de un agua que sea apta para el cultivo. Ahí un poco también tiene que ver con la formulación que estemos utilizando a veces, porque cuando uno utiliza una formulación que está muy distante de lo que requiere la planta, se van acumulando sales que la planta no absorbe, y esas sales van cambiando la conductividad, cambiando la calidad del agua, y muchas veces generan precipitado y demás. Entonces eso, la única forma de resolverlo es cambiando el agua, o filtrando de alguna manera para eliminar ese excedente de sal. Entonces uno volvería con el agua. Si uno hiciera una formulación ideal, no debería cambiar el agua nunca. La realidad es que la formulación ideal es muy difícil de lograr. Entonces, por eso que es muy importante lo que decía José Luis, bueno, con una especie particular, qué condiciones necesito para que se desarrolle, ¿no? Después hay otra pregunta que dice que si la hidroponía funciona solo con aporte de lixiviados. No sé a qué te refieres con No, lixiviado. perdón. ¿Puedo Sí. hacer la pregunta? Sí. Lo que quiero preguntar es si pueden funcionar un sistema hidropónico simplemente con lixiviados, como para no agregar productos químicos. Sí, por ejemplo, el té de compost, a eso te referirías. Sí, a eso. Realmente quiero saberlo. ¿Es Sí, posible o le faltarían nutrientes? claro, esa sí es una pregunta bastante recurrente. En realidad, a través de un compost, de un lixiviado, no podríamos proveer los 16 elementos esenciales. Por ahí podríamos proveer algunos, o sea, sí o sí tendríamos que recurrir a otros fertilizantes. Además, los compost, los lixiviados también son de naturaleza heterogénea, entonces también sería muy difícil por ahí establecer las dosis ideales. Sí, posiblemente lo que tendría que hacer es probar varias combinaciones de lixiviado. Generalmente con un solo tipo de lixiviado, muchas veces se genera un desbalance hacia algún tipo de nutriente. Entonces uno tendría que compensar con otro que sea complementario. O sea, hay que hacer toda una ingeniería para que solo uno utilice lixiviado, ¿no? Bien, Después muchas gracias. hay otra pregunta que dice, yo quería consultar sobre los trips o pulgones. Tengo un modelo ensayo proyecto casero, ¿cómo combatirlos? Teniendo en cuenta que aquí tenemos temperaturas de hasta 40 grados en estos días. Bueno, en esos casos vamos con un manejo integral. En primer lugar, lo que les voy diciendo, lo de las trampas, mallas antiáfidos. Dentro de lo orgánico,
todo lo que son bioinsumos, por ejemplo, Beauveria Straciana estamos usando y están dando bien, que es un entomopatógeno, es un hongo una bacteria que coloniza y que parasita a estos insectos, nos están andando bien. Las trampas y bueno, cuando falla todo lo anterior, podemos ir a algún producto químico de manera controlada y que esté registrado para el cultivo en particular. Después dice, ¿es posible un cultivo hidropónico agroecológico? Sí, esa es una pregunta que también bastante recurrente, si puede ser agroecológico orgánico, hidropónico orgánico o agroecológico. El tema es que por definición un fertilizante es un agroquímico, y entonces la agroecología no admite el uso de agroquímicos. Hay mucha discusión, muchísima discusión, porque si bien es cierto, hay quienes dicen que el nitrato, cualquier elemento, el nitrato aportado por un fertilizante es exactamente la misma molécula que la aportada por el suelo. Entonces la planta no se estaría contaminando. Porque conozco muchos productores hidropónicos que no aplican nada, absolutamente nada, y les va muy bien. Pero bueno, es un tema en discusión y todavía no está acabado. Después hay un comentario que dice, muy buena la charla, como estudiante del profesorado de Educación Tecnológica, me deja mucho para trabajar en el futuro en la automatización en este tipo de sistemas. Gracias, buenas tardes. Sí, claramente, estos sistemas admiten mucho la automatización y bueno, eso me da más independencia. También el hecho de que muchas veces estén sobrelevados los sistemas de cultivo, esto hace que por ahí los insectos lleguen menos. Un montón de medidas que estuvo explicando José Luis, y la automatización es muy factible para este tipo de sistemas. Encima ahora hay algunos controladores bastante sencillos de implementar que pueden resolver estas cuestiones. En caso de combinar hidroponía con acuicultura, ¿también es necesario complementar con nutrientes? Ahí toco un poquito de oído. Acá tengo un productor, Andrés, que hace acuaponía, que lo voy a visitar con frecuencia. Las veces que hemos visto algunas deficiencias de hierro, que ahí se aplica hierro quelatado, y nos ha aparecido algunas veces algo de potasio. En general, otras aplicaciones, otro aporte extra de nutrientes no se suelen hacer. Sí, lo que pasa es que con la alimentación de los peces uno está incorporando en cierta forma algunos elementos. Entonces, como no lo vamos a incorporar en la exacta composición que necesita la planta, por ahí alguna corrección va a necesitar, pero siempre va a ser mucho menor porque, bueno, los peces te van a aportar gran parte del nitrógeno que la planta necesita. Hablaron de un grupo de hidroponía de WhatsApp, no tienen un Telegram porque ahí no hay cantidad máxima de usuarios y es mucho más amigable para compartir archivos de más de 2 GB o una cosa así. Si lo tienen, podrían compartir el enlace, si no, estaría bueno crear uno. Sí, no tenemos un grupo de Telegram. No, ni sabíamos, nos enteramos el otro día que tenía una capacidad limitada en el WhatsApp. Así que somos bastante prehistóricos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José Luis.